La alegría ya viene, la alegría ya viene. Y la primera propuesta para modificar y solo restablecer el aborto terapéutico, aquí no se pedía absolutamente nada más, lo lidera Adriana Muñoz y acompañan unos cuantos otros. Yo pongo a Marina Prochel porque ella era diputada por hoy día sería la región de Los Ríos, ¿no? Valdivia, profesora, pero estaba el doctor Smock de Viña y nuestro actual ministro de Vivienda, y proponen la reposición, solo eso, la reposición del aborto terapéutico. Adriana Muñoz dice que la próxima elección ella enfrenta una campaña decidida en su contra por ser una abortista, y ella pierde la próxima elección parlamentaria en su distrito. Y este proyecto, que lo único que buscaba era hacer eso, simplemente se activa y constituye la primera y fuerte señal a la clase política de que si usted levanta este tema, usted se enfrenta a fuertes. Ella se declaraba y era una feminista, conocida, reconocida, y va a enfrentar levantar temas donde usted está en riesgo como política. Pero también es una señal a todos aquellos que son parte de una colección, en donde un tema como el que ella pone es un tema que no reditúa políticamente, es un tema que pone en riesgo una coalición de gobierno como la Concertación para el Partido de la Democracia, donde uno de sus partidos fuertes es la democracia cristiana. Entonces, ¿para qué avanzar en un ámbito donde va a haber una fuerte división política? Y Marina Prochel, junto, fíjense, porque son puras historias de continuidad, el padre de Andrés Longton, Arturo Longton, de Renovación Nacional, ella es Renovación Nacional también, fueron los únicos dos de la derecha que propiciaron el restablecimiento del aborto terapéutico. Y siempre ha habido algunos círculos en la derecha que han propiciado cambios. Pero ustedes escucharon una vez el Cairo, la cuarta conferencia sobre población y desarrollo, los elementos más duros, año 94-95, fue el concepto de género, la posición en población y desarrollo en esa conferencia internacional del Cairo, junto con los países, en esa conferencia y en otras, de los países árabes. Era como la Guerra Santa, y donde el documento final, el jerga internacional, cuando se habla de los corchetes, no los paréntesis, sino que los corchetes, los cuadrados, eran parte del documento que algunos estados objetaban y que a los cuales no iban a adherir. Y uno de ellos era el capítulo sobre salud sexual y reproductiva, y en particular era un lenguaje así como revisar, analizar los efectos que tiene la criminalización del aborto. Punto. Nada. Y la resaca del Cairo, o el Cairo, todo este embate que se da a nivel internacional, también llega a Chile. Y lo que hay es de algunos sectores es que comienzan en el año 95 a presentar una seguidilla de proyectos de ley que están, nuevamente, volvemos al proyecto original de Toribio Merino y Guzmán: aumentar las penas, derogar el aborto honoris causa, pero introduce cambios, mover el delito de aborto a los delitos contra la vida, porque está ubicado en otra sección del Código Penal, pero introduce algo bien interesante: el arrepentimiento eficaz.
o también conocida como la delación compensada. En ese minuto, las únicas figuras en donde se ha existido esta posibilidad del arrepentimiento eficaz, en que si yo llego con claros signos de haberme realizado un aborto, si yo colaboro con decir quién me hizo y me puso la sonda, quién me hizo el raspaje, entonces yo atenúo mi pena. Me he arrepentido eficazmente. Delación compensada, que a esa altura solamente existían dos tipos de delitos: respecto de droga, narcotráfico, y respecto a delitos terroristas. Entonces, las mujeres quedan en el mismo plano, exactamente en el mismo plano que pudiera ser el nada. Y solamente esto no se aprueba en el Senado por 2 votos. Por 2 votos. O sea, estuvimos así. Posible que la Cámara no hubiera pasado. Y que es Ricardo Núñez y Carlos Minami. Entonces, no solamente venían, porque esto se da, la votación se da en el 98, o sea, tiene toda una tramitación, pero lo que hay nuevamente es toda una continuidad. Absolutamente toda una continuidad frente al debate sobre el aborto. Nuevamente, absolutamente todo el mundo paralizado. No había un solo proyecto sobre el mayor autoritarismo. Había varios proyectos, unos en el Senado, otros en la Cámara. Y solo recién en el año 2002-2003, fíjense, 12 años, 13 años después de la recuperación democrática, y casi una década después de esa apuesta de la Adriana Muñoz, empiezan a salir voces. Y se presenta un primer proyecto, nuevamente fíjense, Longton, Osvaldo Palma, algunos díscolos de RN más liberales. ¿Y por qué sucede? Algo dice ayer la doctora Díaz. Grisel, primero tenemos este primer caso. Esta mujer aparece en una nota de prensa diciendo que ella ya tiene una gestación súper avanzada con un feto con graves malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Y ella pide públicamente la realización de un aborto. Y aquí en realidad le dicen que no. Finalmente falleció, dice, que la guagua nace y a raíz de las graves malformaciones de la criatura falleció la noche del miércoles en el Hospital Clínico de la Chica. Y una insuficiencia respiratoria, pese a que la pusieron durante 6 horas en una incubadora. Y fíjense, algunos dicen sorprendidos de que la niña Catherine Cordero Pavé no muriera al momento de nacer. Y esto lo dice un médico también de la Chile, de la Universidad de Chile, que es un consagrado dominico, y que es contrario al aborto. Entonces dice, la niña, que él pensaba que se moría del tiro, pero bueno, estaba muy permiso. Entonces, en este caso, en mayo del 2002, abre un debate sobre inviabilidad fetal. Y se presenta un proyecto de ley por esto. Pero luego, entremos en este caso que es mucho más. Es al que se refirió la doctora Díaz ayer. Grisel Roca, gestado en el embarazo parcial molar. Yo he ido aprendiendo con el tiempo lo que significa esto. La mola era más grande que el feto. Y el feto con severas malformaciones. La mola y el crecimiento de la mola significaba que empezó ella a tener consecuencias, digamos, en su salud física por esta mola, digamos, y donde algunos médicos decían qué posibilidad tiene la mola de, aquí les voy a decir a los profesionales, ustedes también, que ese tejido
molar se transforme en algo distinto. Entonces ella va con el colegio médico y pide expresamente un aborto terapéutico con el colegio médico. Este es el minuto para hablar de aborto terapéutico, reponerlo. Y aquí el ministro de la época, que tenía una colita, o sea, una colita de un partido de que cada vez ha sido más chiquitito y que se ha dividido, va a ver al cardenal, porque la mujer le ha pedido así, lo ha emplazado públicamente y le dice: cuánto lo siento, no podemos hacer nada. O sea, su vida está en riesgo, o sea, el deterioro de su salud y eventualmente su vida está en riesgo, es un mal formado y es un embarazo con mola. Y la respuesta fue no. Sin embargo, ella ingresa con algunos síntomas y su médico tratante determina: ¿saben qué más? La vamos a ingresar por urgencia, y ya estaba con una gestación más grande, y Mercurio titula: se interrumpió el embarazo. No hubo un aborto, una interrupción del embarazo. Es decir, utilizamos las palabras de una manera que, dado que lo que aquí hay es una gestación que está pasado, ¿no es cierto?, las 20, las 22 semanas para hablar de aborto, entonces cambiamos el término y usamos el término médico, interrupción del embarazo, que no obstante, para el derecho le da lo mismo que la interrupción sea a la semana 25, a la semana 12, a la semana 30. Para el derecho es exactamente lo mismo, pero comunicacionalmente hace toda una diferencia. Nosotros aquí no hicimos un aborto, aquí interrumpimos una gestación, sacamos esa mola y ese feto inviable para decir: aquí solamente sin una cesárea o una microcesárea o lo que sea. Entonces, esto, y fíjense, aquí ella ya tenía 22 semanas. En buenas condiciones permanece la joven y se ropa que solicitó que se le realizara el aborto terapéutico. Luego que un equipo médico le realizara la noche del jueves una microcesárea debido al empeoramiento de su embarazo molar de 22 semanas. Es decir, ella estuvo en conocimiento de esto antes de llegar a lo que ustedes denominarían el parto prematuro. Pero mi tesis es que el equipo esperó a las 23 semanas, porque estaba, conforme a ello, en una zona gris. Nuevos y viejos actores. Larraín, Chaguán, Cristi. Esos nuevos y viejos actores son sistemáticamente aquellos que se oponen a cualquier cambio, son aquellos que insisten en aumentar penas, en la figura de la compensación, de la delación compensada, y eventualmente ellos dos, Cristi ya no estaban, ya no tienen el mismo rol, pero ellos dos dentro de sus partidos asumen liderazgo frente a la anticoncepción de emergencia. Pura continuidad. Pura continuidad. Y entre medio está la discusión de la pareja. Ella es la dueña de las monas, que se nos murió. María Elena, las solerías, el cónyuge. Y Verónica Esquiapacasa. Y todo eso, cuando estábamos celebrando el fallo de la Corte Suprema, en que le daba la razón al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud, de que no podía dejarse ni anularse el registro
sanitario para Grünenthal y que por lo tanto podían seguir comercializándose la anticoncepción de emergencia. Esta es la antesala del aborto, la PAE. Y siempre lo sostuvimos así. Pero después volvieron, fíjense, los discos. O sea, todo es pura continuidad. Ustedes son jóvenes, pero aquí nosotros las viejitas no sabemos los nombres a esta altura de memoria. Tía Evelyn. La tía Evelyn y el guapetón Rossi, que no cachan la farándula política, fue pareja de Carolina Toá. Y presentan. ¿Lo sabían? No, sí me acordé, que ahora me acordé, un capítulo de ese. Entonces, guapetón, en relación con ella, imagínense, todo con ojitos celestes, italiano, alemana, y se tiran con un proyecto, lo que para él es un mínimo, para ella es un máximo. Es decir, ella sigue, fíjense, la trayectoria de su padre, de un ambiente luterano, de derecha, pero más abierto. Y donde ellos dicen que hay que responder a las situaciones extremas de las mujeres frente a la inviabilidad fetal y el riesgo de vida. No está todavía en la violación. Y a esta altura ya teníamos a una presidenta Bachelet, ¿no? Y por lo tanto que había habido todo un momento y que había habido PAE. Entonces aquí hay. Y cuando llegamos al 2015, entre medio de la administración Piñera, entre medio, ustedes tienen el tsunami, el terremoto, volvemos a los mínimos y los máximos de una nueva coalición de gobierno, que se presenta en enero, el 31 de enero del 2015, y aquí uno tiene que pensar, a propósito de procesos políticos, el rol de las mujeres en el programa de gobierno de Bachelet. Ella fue a ONU Mujeres, ella pasó por 4 años o 3 años en ONU Mujeres, y ella toma la decisión política que el aborto va a entrar en su programa de gobierno. Y la discusión entonces es con la DC. Y las mujeres de la DC en particular, con Laura Albornoz, que había sido su ministra de la mujer del CERNAP en el periodo anterior, dice, aborto tiene que estar. Pero nuevamente, ¿cuál es el piso y cuál es el techo? Y las 3 causales es el piso y el techo. Ni más ni menos. ¿Y cuáles eran las opiniones que se venían dando sobre esto? Y ustedes pueden ver del 2015, que es en verdecito, 2009 y 2006, en donde las opiniones a favor de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias va subiendo en forma sostenida en de las grandes encuestas, no en las ñuflas de la academia, pero en las grandes encuestas de opinión. Riesgo vital, inviabilidad fetal, violación, decisión de la madre, mucho más bajo, la autonomía, mucho más bajo, o sea, respecto de violación, la mitad, decisión de la pareja y razones económicas. Es decir, aquí hay un cambio cultural potente que va desde el 2006 al 2015. Y se presenta un proyecto, aquí ha habido toda una crítica al movimiento de mujeres, que el proyecto de ley que presenta Bachelet está escrito, está pensado a 4 paredes. Yo creo que les mandé, digamos, para que ustedes puedan descargar. Hay varios libros que están en el sitio web del Centro de Derechos Humanos,
donde fuimos, digamos, haciendo un recorrido de distintas posiciones que había en ese libro. Y yo creo que acertadamente, bajo la administración Bachelet, es a puerta cerrada la discusión del proyecto de ley antes de ser presentado, porque había demasiados flancos, incluso internos, en el gobierno, que de tal manera de abrir internamente esta discusión podía quedar, digamos, como, ¿cómo le llaman ustedes? Como un nonato, un morfinato. O sea, nunca nació, ni siquiera como proyecto de ley, porque había demasiado intereses para que esto no saliera. Entonces, durante casi, desde que asume la presidenta hasta que se presenta, hay un equipo que está trabajando sigilosamente y muy pocas personas de la sociedad civil van conociendo, porque se está negociando, se están viendo las mejores posibilidades y qué hay. Y es de los mínimos y los máximos. ¿Qué hace? Incorpora despenalización en 3 causales, en un concepto, lo que yo voy a poner vía salud, inviabilidad fetal y violación, y con un plazo de 18 semanas para las menores de 14. Derogación de la obligación de denunciar a las mujeres en el contexto de aborto, es decir, se modifica el Código Procesal Penal y se modifica el Estatuto Administrativo. Cuestiones que ustedes seguramente estudiaron en medicina legal o en aspectos bioéticos de la profesión. Y aseguramiento de las prestaciones y regulación de las mismas en el Código Sanitario, que implicaba que uno tenía que modificar FONASA con Código FONASA y otro. E incorpora la objeción de conciencia para quienes realicen el procedimiento. O sea, esto era un mínimo y que no podía no estar. O sea, había que incorporar objeción de conciencia, en mucha legislación esto está, y por lo tanto estas eran las ideas matrices. Viejo y nuevo actores. Y nos está poniendo cada vez más viejito. El rol de las universidades. La gran discusión entre las laicas versus las confesionales, las liberales, estatales o públicas versus las conservadoras y seculares. El debate del aborto, así como la anticoncepción, generó un gran debate en el mundo científico, con algunos ribetes con algunas 2 universidades que toman gran posición liderazgo, que es la Chile en ese minuto, y la católica, con alguna gente de la Universidad de los Andes. Se establece ahí una maquinaria, voy a decir, como académica. En el mundo del derecho, en la PAE, desde el derecho son contadas las personas, digamos, que intervienen o que tienen opinión. La Yanina Zúñiga, un tanto, yo creo que ella está en España, pero la Verónica Iturraga, que estaba en ese minuto en la Chile, estaba yo, alguien por ahí en la Universidad de Valparaíso. La comunidad jurídica, nada. Y el derecho de esta universidad, pese a ser una universidad laica, tiene una mirada en el derecho constitucional muy conservadora. Y más aún, digamos, yo estaría dentro con una mirada muy cercana a las confesionales. Entonces, la UDEC no jugó ningún rol en este tema, ninguno. Después, por lo menos anterior, y después, digamos, le cuesta más. ¿Y por qué es interesante el rol de las universidades? ¿Y qué rol juegan académicos y académicos? Porque el debate está dividido, si la PAE era científico, por un lado, desde el derecho, el estatuto, del embrión, del cigoto, del feto, en este ya no había discusión si había o no cigoto. Aquí hay feto, aquí hay embrión, aquí hay cigoto. O sea, no vamos a entrar a discutir, sino que es la discusión sobre la personalidad jurídica del nasciturus y, por un lado, y las condiciones bajo las cuales una mujer está obligada a gestar. Está súper claro
Y el rol del Estado frente a estas situaciones, que como dijo Guzmán en el año 74, son situaciones límite. Entonces, las situaciones límite, los derechos de esas mujeres frente a la situación límite, estos otros, daban cuenta de que nosotros teníamos que pensar en cómo se resolvía desde el punto de vista jurídico. Y las universidades laicas comienzan a, de alguna manera, plantearse públicamente con sus cuerpos académicos, algunos a favor, otros en contra, pero mayoritariamente a favor, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las opiniones frente a salud, y luego teníamos las universidades confesionales que en masa se presentan ante las comisiones, sus académicos también. Jimena Gaucher, su vicerrectora, presente ante la comisión diciendo estándares internacionales, y aquí entonces constituye un cuerpo académico que se ha ido gestando y que era considerado como de minoría, frente a la discusión de un proyecto de esta naturaleza. Y las mujeres, digamos, académicas, soportaban buena parte de ese debate. Pero también teníamos que esta es una propuesta restringida, pinches causales. Y teníamos un movimiento de mujeres que decían que esto es insuficiente. Obvio que es insuficiente. Pero hemos visto, y por eso yo creo el proyecto, ¿qué ha significado esto para llegar a tres pinches causales? Y cómo la configuración política permite entre mínimos, cuáles son los mínimos para algunos y los máximos para otros. Entonces, como diría Ana Piquet, que en ese minuto era la directora de Amnistía Internacional Chile, eran los mínimos éticos. Las tres causales eran los mínimos éticos. Y para muchas de nosotros, si se caía la causal violación, era como... Esa era básicamente la centralidad. Y era la centralidad porque a la base de esa causal no había una razón, comillas, biomédica. Uno la puede transformar, fíjense, en una causal biomédica. Uno la puede transformar en biomédica cuando está la salud mental, o sea, la posibilidad, o sea, todos los efectos que tiene un embarazo no deseado en el contexto de una violación. O sea, uno puede hacer ese salto a lo biomédico. Pero, como el proyecto de ley está centrado en la voluntad de la mujer, en una hipótesis, dos o tres hipótesis, significa, digamos, que esa, tú le aíslas el elemento biomédico y se centra en lo que nosotros denominamos el mínimo ético, del respeto de la mujer. Entonces, bien interesante, no solamente cómo se mueve el mundo político. Pero ¿por qué pongo a Boich? Porque Boich termina siendo una figura interesante, viene de la DC, es una mujer que ha padecido cáncer, que es católica practicante, vamos a entender, o católica a su manera, digamos así, porque lo más probable es que usó métodos católicos. Y por lo tanto, ella abre un candado, pero todo el mundo le tiene miedo. ¿Qué cambios hubo en la tramitación? Para poder entender nuevamente, se rechazó la derogación de la denuncia. Se incorporó el acompañamiento antes, durante y después de la decisión. Una propuesta de Boich, que tenía que haber acompañamiento, que esta era una decisión difícil y que por lo tanto la mujer tenía que tener toda la información y asegurar esto. O sea, a esta figura se le tenía mucho miedo porque sí es que iba a ser una idea de un acompañamiento disuasivo. O sea, ahí está. Luego se hacen modificaciones en lo penal. Se incorpora, comillas, poner en conocimiento del Ministerio Público la solicitud de una mujer de un aborto por causal violación.
Entonces, al centro de esto está la confidencialidad médica y la autonomía de una mujer para iniciar o no una denuncia. La violación es un delito de acción pública a instancia particular. Es decir, ¿qué significa eso en buen chileno? Que el Ministerio Público no investiga una causa en violencia sexual, salvo en caso de menor de edad, si la mujer no denuncia. O sea, si una mayor de edad no denuncia, o una mayor de 14, en general, digamos, no denuncia cierto delito, el Ministerio Público no se mueve. Lo que hace esto, y porque le tenemos miedo a las mujeres, es que si una mujer pide un aborto por causal violación, entonces el Ministerio Público ahora puede tomar la decisión de investigar el oficio. No nos interesa la mujer, pone alguna idea de que la mujer no está obligada a declarar, etcétera, etcétera, y por lo tanto aquí puede iniciar y cambia la situación de la violencia sexual solo en el caso de violación. Y se incorpora algo más, se prohíbe la publicidad al servicio de aborto, o sea, se prohíbe que una institución publicite, y yo pongo publicite entre comillas, pero se mantiene una disposición que dice, no obstante, la obligación de los establecimientos en virtud de la ley 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en salud. Y se acota el riesgo inminente a la vida, porque era inminente, pensando que no es solamente ahora, es lo que le puede pasar después a una mujer, y lo que nos puse aquí es que se acorta el plazo. Entonces quedamos en 12 semanas para mujeres mayores de 14 años y 14 años para las menores de 14. Entonces, despenalizamos, se aprueba la ley, todo esto así como uno de los actos más significativos, pero llegamos al Tribunal Constitucional, nuevamente, aquí estamos, y la conformación de este tribunal es muy compleja. Tenemos aquí a la ministra Marisol Peña, ella de la Universidad Católica, con una posición súper clara. Aquí algunos de estos exactamente igual, él fue diputado de la UDI, y después tenemos algunos que no tenemos tanta claridad cómo van a votar, o sea, hay alguna idea. Y si la anticoncepción provocó la existencia de una masividad de audiencias públicas, no es que la sociedad civil